Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues ya saben ustedes que estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablando de historia, lo que más nos gusta y en momentos muy complicados, porque es muy importante, como usted siempre dice, recordar la historia, sobre todo para no cometer los errores, yo me atrevería a decir lo peor de ella, que es lo que... Evidentemente, porque resulta que se están cometiendo los mismos errores que llevaron a la guerra civil, ¿no? Sí. No es que necesariamente lleven ahora a la guerra civil, pero realmente es muy, en fin, muy alarmante que no se aprenda de la historia, ¿no? Bueno, y antes de meternos en materia, vamos a resaltar lo que usted ha comentado en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué destacamos esta semana en el blog? Pues he comentado algunos aspectos históricos, otros aspectos más recientes, aspectos literarios, aspectos incluso filosóficos, porque es un blog que se dedica, es una plataforma de lucha cultural, ¿no? Sí. Que es una cosa absolutamente necesaria, pero que la derecha ha abandonado desde el principio y ha terminado adoptando las falsedades de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, he tratado un tema que lo traté mucho en Twitter y que es bueno repetirlo, ¿no? O sea, no suele hacerse el hincapié necesario en esta evidencia. El cruce del Atlántico, el cruce del Pacífico y la vuelta al mundo son los hitos más decisivos de la historia naval de todos los tiempos y al mismo tiempo marcan el paso de una era a otra en la historia humana. Las tres fueron empresas españolas, dirigidas por españoles y españoles, con acciones principalmente españolas. Es importante señalarlo de dirigidas por españoles, porque algunos dicen, bueno, pero Cristóbal Colón era genovés. No se sabe seguro que sea genovés, pero aunque lo fuera genovés de nacimiento, era español por elección. Es decir, él eligió a ser español, se naturalizó español, ¿no? Lo mismo ocurre con Magallanes. Magallanes era portugués de nacimiento, pero eligió naturalizarse español para realizar su empresa. Por otra parte, él no fue el que dio la vuelta al mundo, fue Elcano. Magallanes en principio no tenía esa intención, tenía la intención de llegar a las Islas de las Especias por el oeste, que era la misma intención que había tenido Cristóbal Colón, pero que ya Magallanes sabía lo que no sabía Colón, es decir, que había todo un continente por medio, ¿no? Bueno, aparte de estas cosas que conviene señalar de vez en cuando, porque se olvidan, si pregunta usted por ahí qué país tiene una historia naval más destacada, le dirán casi todos españoles también, que Inglaterra. Pero solo estos tres hechos, eso aparte de otros muchos más, ya marcan que es España, es a España a la que se debe el mayor historial naval de la historia humana, ¿no? En fin, yendo a cosas más desdichadas y actuales, pues tenemos que un macarrá con aires de portero de discoteca y que es un estafador desde su falso doctorado, pues dirige a España, ¿eh? Él sabe que en España la política ha descendido a un asunto de imagen. Todos están preocupados por la imagen, es decir, a un puro ilusionismo. Y la verdad hay que reconocer que es experto en ese arte, ¿no? Los estafadores pues son expertos en esto, ¿no? Tenemos también a una clara delincuente, la señora Cal, con pinche de Villarejo, y en la democracia fallida española es muy lógico que haya sido ministra de Justicia y jefa de los fiscales, ¿no? Sin protesta de casi nadie. Y quiero insistir en un tema, ¿no? El hecho de que ni la prensa, ni los políticos, ni los universitarios insistan en el falso doctorado del portero de discoteca es la demostración más palpable del desprecio que la cultura inspira a todos ellos. O sea, creo que Vox debería elaborar un programa cultural. Quiero insistir también en el hecho de que la universidad reconozca de facto el doctorado del portero de discoteca y la ley de memoria supuestamente histórica y promovida por ese fulano,
demuestra la degradación extrema de la universidad, su desprecio por la democracia y por sus propios títulos. Esto es muy importante porque no se puede tratar con respeto a lo que no es respetable. Y estas personas no son respetables en absoluto. Son unos embusteros profesionales, ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos la historieta del PP y el PSOE en torno a los jueces, lo cual demuestra que nunca cumplieron la Constitución en esta democracia fallida. Desde que Alfonso Guerra planeó el asesinato de Montesquieu y el PP se unió a aquel verdadero golpe de Estado. Esto es sumamente importante porque, lógicamente, la cuestión de los jueces es crucial en una democracia, ¿no? Y desde que ocurrió aquello del asesinato, de la muerte de Montesquieu, según Alfonso Guerra, según el Partido Socialista, claro, pues hay que recordar que hace poco, o sea, que los jueces, o sea, hay que recordar dos cosas. Primero, cómo se repartieron el poder entre el PSOE y el PP, el Poder Judicial. Esto es muy importante porque, claro, lo que dijo Alfonso Guerra era un auténtico golpe de Estado contra la democracia. Y, lógicamente, la derecha, la UCD y luego el PP, la Alianza Popular, tenían que haberse opuesto de manera radical. En lugar de oponerse, se dedicaron a repartirse ese poder con los socialistas. Y a eso le llaman democracia, ¿no? Bueno, pues esto no es más que una consecuencia de todo lo que ha habido, ¿no? Además, otro aspecto realmente muy lamentable es la disposición de muchos jueces a corromperse, vamos, literalmente, ¿no? Hay que recordar la conversación de la Delgado con este otro, con Villarejo, para entender algunas cosas, ¿no? O sea, los jueces hace poco avalaron o aceptaron sin rechistar el gravísimo delito de la profanación de la tumba, un delito contra la historia, contra la Constitución, contra la transición y contra la reconciliación, ¿no? O cómo han aceptado la noción de la Delgado a ministro de Justicia y luego a jefe de fiscales, ¿no? Es una larga historia. Sí, sí. Hay que recordar, insisto, lo del intento de Alfonso Guerra, vamos, del PSOE de acabar con esto. Hace poco Jiménez Los Santos sacó precisamente en Libertad Digital lo que dice la Constitución sobre el Poder Judicial. Claro, no tiene nada que ver con lo que ha venido ocurriendo todos estos años, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el grupo mafioso realmente, que se llama Jueces para la Democracia. Es mafioso desde su propio título, porque parece que fuera de ellos no hay democracia. Es decir, ellos, digamos, monopolizan la democracia, ¿no? Sí, sí. Claro. Que es todo lo contrario de una concepción democrática, ¿no? O sea, no se puede llamar así. Ese tipo de nombres que se ponen son una usurpación que no se debe dar. Y la hacen precisamente unos cuantos jueces, como el conde Pumpido, que era uno de los principales, ¿no? Y también hay que decir que cuando los gobernantes son delincuentes, como ocurre, pues la judicialización de la política es la última barrera para impedir que todo el país se corrompa y se eche a perder. Pues, don Pío, yo si le parece nos metemos en la materia que hoy nos ocupa, ¿no? Sí, bueno, me gustaría también insistir en otro tema, que es lo de las injerencias rusas. Sí, por favor. Muy interesante. Eso es muy interesante. Ahora, de repente, pues, como la política se ha convertido en un puro ilusionismo y en una farsa, en que los puntos fundamentales que llevaron a la guerra civil, que fueron el intento de disgregar España y el intento de destruir su continuidad mediante la sovietización, pues están de nuevo en marcha. Y todo se pierde en cuestiones secundarias y en pequeñas maniobras de unos y de otros. Eso en la mayor parte de los análisis, ¿no? Bueno, pues esto de la conexión entre Rusia y el separatismo catalán es otro aspecto. Dicen que la propia Unión Europea está muy alarmada. Y leemos, la Unión Europea está investigando la injerencia rusa en el separatismo catalán. Hombre, ¿y por qué no tendrán derecho los separatistas a hacer chanchullos con los rusos, como los hacen con nuestros aliados, entre comillas, de la Unión Europea y de la OTAN, desde sus embajadas? Y puestos ya a esto, si a la Unión Europea le preocupa el separatismo catalán,
¿por qué no investiga, en lugar de a los rusos, por qué no investiga a los gobiernos del PP y del PSOE, que estos son los mayores cómplices del separatismo, los que han ayudado y siguen ayudando a ese separatismo y al separatismo vasco y al separatismo gallego y a todos los separatismos, ¿no? Los han financiado, los han apoyado, han bloqueado cualquier intento de resistencia contra ellos, ¿no? Y luego, claro, en la cuestión de Rusia tenemos otro aspecto, y es que los gobiernos del PP y del PSOE pues han mandado aviones y blindados a las inmediaciones de la frontera rusa. Esto es una clara provocación. Esa frontera queda muy lejos de España. España no tiene con Rusia ningún conflicto, en cambio sí los tiene con sus aliados, entre comillas, de la Unión Europea y de la OTAN. O sea, porque estas alianzas mantienen o aceptan la invasión de nuestro país por Gibraltar y consideran, de hecho, ciudades marroquíes a Ceuta y Melilla, porque no entran dentro de la cobertura de la OTAN, como si Gibraltar. Son los gobiernos del PP y del PSOE los mayores promotores de los separatismos, de la colonia de Gibraltar y de las provocaciones a Rusia por cuenta ajena. Y se declaran además grandes amigos de Marruecos, que es precisamente el único país que nos está amenazando de manera real, no solo con Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla sería un buen paso, ¿no? Hay que decir también que de repente el nivel del análisis es tan bajo que cuando de repente Mohamed VI se ha mostrado conciliador y tranquilo, lo han considerado un éxito del gobierno del doctor. Pero oiga, ¿cómo ha conseguido el doctor esto? ¿Qué promesas ha hecho a Mohamed? Eso no se preocupan. Y mientras tanto están retirando los cementerios, los peñones próximos a Marruecos, peñones españoles, lo cual es muy significativo. Y muy preocupante. Y luego, don Pedro, si me permite, llama la atención que parece que aquí preocupa mucho las relaciones de los separatistas con el gobierno ruso, suponiendo que los haya, pero no preocupa las actividades de los separatistas en sí, en la propia España, ¿no? No, eso al contrario, eso los han sido cómplices de ellos, ¿no? Y además de que, claro, si usted está provocando a otro país, pues no puede sino esperar que ese otro país pues replique, ¿no? Cuando tan innecesariamente, porque insisto, con Rusia no tenemos conflictos, que si es democrático o no, pero ¿qué democracia es España para empezar? No, ¿qué lecciones podemos darles? Ninguna. Entonces, además, que es eso, hay muchos países que no son democráticos, vamos a estar metiéndonos con ellos por todo el mundo. Es absurdo, ¿no? En fin. Pues vamos ya directamente a la materia que nos ocupa, ¿no? Muy bien, vamos allá. Bueno, en las últimas sesiones del programa hemos visto cómo Alemania se estaba precipitando hacia la hecatombe, ¿no? Hacia la derrota, por tres sucesos, ¿no? La derrota de Rommel en el Alamein, cuando estaba casi muy cerca de Alejandría, ¿no? Y la operación Antorcha o Torch en el norte de África, la invasión anglo-sueña en el norte de África, y luego Stalingrado, que fue lo peor y más decisivo. Pero vamos primero en la operación Antorcha, fue al mando de Eisenhower, pues tropezó con resistencia inicial que la puso en riesgo precisamente debido a que no se esperaban la presencia del almirante Darlan, francés. Este era enemigo de Inglaterra, sobre todo después de que los ingleses hubieran machacado a parte de la flota francesa en Guadalquivir, ¿no? De eso hablamos también hace tiempo, ¿no? Sí, comentamos. Bueno, pues lo que hicieron fue tender una trampa a Darlan, lo capturaron, lo tendieron entre un general francés y los servicios secretos sureños, y supuestamente le convencieron de cambiar de bando. Y a partir de ese momento, la invasión del norte de África ya marchó sobre ruedas, con la colaboración de las tropas francesas, y Darlan, pues como no acaban de hacerse de él, y Churchill lo odiaba, ¿no? Pues fue asesinado en Nochebuena, ¿no? En circunstancias oscuras. Los alemanes no tenían planes inmediatos para ocupar el Magreb, ¿no? Porque en la carta que dirigió Roosevelt a Franco,
porque estaban preocupados que si Franco tomaba una actitud hostil en la Operación Torch, o sea, la evasión del Magreb no habría sido posible, pues le decía que los alemanes estaban a punto de invadir el Magreb, lo cual no era verdad, pero bueno, en todo caso, los alemanes no pudieron reaccionar y Hitler se sintió traicionado y ordenó la ocupación de la Francia de Vichy, la parte de Francia que después de la rendición había quedado pues autónoma, ¿no? Y en fin, esta ocupación se hizo el 11 de noviembre, estamos siempre en el año 42. El régimen de Pétain, o sea, Vichy continuó en pie, pero con un poder muy restringido, prácticamente un gobierno títere, ¿no? Los alemanes, además, tuvieron otro fracaso porque intentaron adueñarse de la escuadra francesa, que era muy importante, seguía siendo muy importante a pesar de Mazalquivir, pues, y que estaba fondeada en Tolón, pero los mandos franceses la echaron a pique. Y unos días después, pues tropas alemanas se ocupaban en Túnez, con el fin de contener a los aliados y de proteger la retaguardia de Rommel. Muy bien. Pues el mismo día 11 de la ocupación de Vichy por los alemanes, pues Carrero Blanco entregaba un informe a Franco. En él analizaba que Hitler había sufrido el más serio revés de la guerra por falta de perspectiva naval y otros factores, decía, pero que iba a conquistar el Cáucaso y su petróleo y se daría un empate. En realidad, si los alemanes hubieran conquistado el Cáucaso en lo que estaban en aquellos momentos, pues posiblemente sí habría sido un empate, incluso posibilidades de ganar en gran parte, ¿no? Porque el Cáucaso quedaba un poco a retaguardia de los ingleses. Es decir, que los ingleses podían ser cogidos entre dos fuegos, Rommel por el oeste y bajando del Cáucaso por Irán por el este, además de perder el petróleo de Oriente Próximo. Entonces Carrero decía que España debía favorecer a Alemania, decía porque combate a nuestros enemigos naturales, que son ese complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, armas con las que el poder judaico trata de aniquilar la civilización cristiana, cuya defensa constituye nuestra misión histórica. En realidad todo esto era una barbaridad, ¿no? Mezclar democracias, liberalismo, comunismo, etcétera, pues, en fin, la verdad es que en aquellos momentos estaban colaborando contra Alemania, pero desde luego eran enemigos y, bueno, seguía la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Carrero Blanco, pues, era un excelente analista, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Como estas. Sí. Y por otra parte, no hay que olvidar que él evolucionó claramente, ¿no? Y él, por ejemplo, en vísperas de su asesinato, pues él era el principal valedor de Juan Carlos, de una evolución democrática también, a través de entrando en contacto con la oposición. Él trató de trabajar con el PSOE, protegió al PSOE, y trató de, incluso con los comunistas, a condición de que no fueran los que habían estado en la guerra, ¿no? Por eso tuvo tratos con tamames, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, quiero decir que mucha gente cree que Carrero Blanco se oponía totalmente a la transición. En realidad la estaba preparando, como tantos otros. Y la estaba preparando porque no había más remedio, quiero insistir en esto, porque el régimen que se había declarado católico no se había declarado ni fascista, ni falangista, ni carlista, ni católico. El catolicismo unía a todas sus familias, partidos, y más o menos daba una especie de ideología general al régimen. Pero con el Vaticano II todo eso cambió, se fue a pique. O sea, el régimen no tenía posibilidad de continuación porque había perdido su esencia ideológica, ¿no? Su esencia intelectual también. Insisto, debido al Vaticano II. O sea, no puedes declararte católico y que el centro del catolicismo que está en Roma te diga que de eso nada.
pero es un régimen que, bueno, porque además a partir de ahí la propia Iglesia se dedicó a fomentar, parte de la Iglesia, ¿no?, pero parte significativa, se dedicó a fomentar los separatismos, se dedicó a apoyar a los comunistas, de comisiones obreras, etcétera, ¿no? Esto lo veían perfectamente Carrero y los demás, que estaban muy preocupados y pensaban que lo que había que hacer era adelantarse un poco a lo que inevitablemente iba a venir. Y en eso estaba, por entonces. Bueno, pues en aquellos momentos, ya digo, Carrero pensaba que España debía unir su suerte un poco a Alemania, aunque no especificaba concretamente cómo, porque claro, ese era gran parte del problema, ¿no? Y luego también la operación de los aliados, que estaba en el norte de África, que daba la impresión de que la guerra se iba a resolver a su favor, pues hizo que los monárquicos también dejaran de vacilar, porque hasta entonces habían estado unos medio a favor de Alemania, otros a favor del otro, incluso con contactos con los alemanes, también con los ingleses, etcétera. No jugaba un poco a dos barajas, ¿no? Y también el día 11 es crucial, el día 11 de noviembre, se ve claramente la victoria de los aliados en el norte de África, y etcétera, ¿no? Bueno, pues el día 11 don Juan hacía unas declaraciones en Suiza, al Tribunal de Genève, unas declaraciones inspiradas por Sáenz Rodríguez. Sí. Y en ellas pasaba por alto a Franco y al movimiento, como si ya no existieran o no tuvieran importancia, y decía que pensaba reinar sin la menor vacilación cuando el pueblo estime llegado el momento. Con lo cual decía, todos los españoles definitivamente reconciliados podrán vivir en común. Por lo visto la reconciliación venía de la monarquía, ¿no?, cuando en realidad la mayor parte de los españoles estaban reconciliados y apoyaban al franquismo, porque sin eso no habría podido subsistir el franquismo, ¿no? Decía, para la monarquía restaurada no es concebible ninguna actitud que no sea la de una absoluta neutralidad en la guerra, completada con la firmísima resolución de defenderla. Bueno, esto era justamente lo que hacía Franco y lo que ellos estaban poniendo un poco en peligro, con sus negociaciones bajo cuerda con unos y con otros, ¿no? Habla de la neutralidad en contraste con la no beligerancia, que era realmente la postura franquista, pero que la no beligerancia en realidad era neutralidad en la práctica, ¿no? Bueno, pues hasta entonces ellos se veían que la restauración monárquica no tenía viabilidad sin que Franco lo admitiera. Pero ahora pues ya se abrían otros horizontes y quizás debiera imponerse la monarquía contra la voluntad de Franco. No lo decía abiertamente, pero más o menos venía a ser así. O sea, la monarquía no iba a ser impuesta por la voluntad de Franco, sino por la victoria de los aliados. Esto era un poco el fondo de la cuestión, que no se decía, porque no se puede decir así de claro, pero era eso, ¿no? O sea, los aliados decidirían el futuro de España. Y el conde de Barcelona, pues, les hacía un guiño. Y en la práctica, pues, España quedaba emparedada entre dos poderes abrumadores y opuestos, ¿no? Estaba desde el norte presionaban los alemanes y desde el sur los aliados, que ya tenían frontera con España en Marruecos, ¿no? Y en Berlín, pues temían que si la situación empeoraba para Alemania, el poderío aliado podría incluso inducir a Franco a cambiar sus simpatías como recurso desesperado para salvarse. Sin embargo, eso no ocurría. Esto es importante porque los aliados y los soviéticos consiguieron que muchos países que habían incluso apoyado a Alemania pues volvieran contra ella cuando veían que estaba perdiendo, ¿no? Bueno, pues y aquel movido día 11 de noviembre del 42, pues Kindelán, que era uno de los principales jefes de la conspiración monárquica, pues volvía a entrevistarse con Franco. O sea, Kindelán daba por hecha la victoria aliada y daba por hecha con ella pues la liquidación del franquismo, ¿no? Y Kindelán observaba
que el final de la guerra iba a traer la vuelta al poder de los vencidos de 1989, lo cual, creía él, solo la monarquía podría impedir, por lo que convenía adelantarse, desde el punto de vista de los monárquicos en general, ¿no? El primer supuesto parecía muy probable, es decir, que ganaran los aliados, porque no solo Stalin, directamente atacado por el franquismo, pues detestaba al régimen, sino que también detestaban al franquismo los anglosajones. En cambio, no era tan probable la idea de que la corona garantizase ni la reconciliación ni el freno a los vencidos en el 39, en la guerra civil. Carrero había observado que si el trono volvía por golpe o presión exterior, anulado por la acción de fuerzas todo lo que el movimiento representa, y en colapso la administración y la vida del país, el nuevo rey se encontrará sin instrumento de gobierno y al cabo de unos tumbos se precipitaría al extranjero. Abocaríamos a unas elecciones que derrumbarían definitivamente la monarquía y traerían en breve plazo a Negrín. Esto era un análisis muy realista, efectivamente. La monarquía en aquel momento no tenía mucho apoyo en España. Tenía un apoyo importante sobre todo entre los generales, ¿no? Pero por ejemplo no entre los oficiales. Y por supuesto el pueblo muy poco, porque todo el mundo recordaba la manera un poco vergonzosa como había caído en el 31. Quindelán lo que hacía era repetir lo que ya Franco había advertido un año antes, en una situación mucho menos preocupante, ¿no? Y, o sea, el problema que traería la victoria de los aliados, ¿no?, para España, ¿no? Pero ahora, pues, con tales riesgos exteriores, pues la actitud de Quindelán, de los monárquicos, pues a Franco tenía que sonarle a connivencia con el extranjero y a deslealtad. Replicó que los monárquicos eran 4 gatos y unos meses después lo relevó del gobierno militar de Cataluña, sustituyéndolo por Moscardó. Era más fiel. El día 30 castigó también a Aranda por sus maniobras, cesándole como director de la Escuela Superior del Ejército y del Consejo Superior Geográfico y sustituyéndolo por el propio Quindelán, que ya no tendría mando sobre tropas. Era fino, o sea, no cortaba de manera drástica con nadie, pero los cambiaba de tal manera que los neutralizaba, ¿no? Y de paso perdonó a Yagüe, que era muy germanófilo, y lo sacó de su ostracismo en San Leonardo, poniéndolo al mando de las tropas de Melilla como contrapeso a Orgaz, otro también dudoso, ¿no? Y Franco, claro, por una parte evitaba cualquier provocación a los aliados, pero al mismo tiempo radicalizó su discurso. El 2 de diciembre prometió a los cadetes de la Academia Militar de Zaragoza una mayor atención al ejército, preparándolo psicológicamente. Dijo, la paz es un intervalo entre 2 guerras. Había hecho movilizar a varias quintas hasta duplicar ampliamente el ejército, elevándolo a 750.000 soldados, porque claro, después de la guerra civil, pues era necesario desmovilizar a una gran parte de las tropas, pero ahora ante los peligros de una invasión de los aliados o de otros, pues era preciso reforzarlo, ¿no? Y el día 8, pues reiteró las mismas ideas ante el Consejo Nacional del Movimiento. Y de paso hizo una advertencia a los monárquicos y a los aliadófilos. Dijo, los regímenes y las personas de España, y no España sacrificarse a ellos. Los sistemas liberales, dijo él, desaparecerían, como si ganaba Alemania, como si ganaba la Unión Soviética. Y el régimen español, dice, funde lo social con lo nacional bajo el imperio de lo espiritual. Sin él no habría monarquía. Bueno, esto es importante porque los sistemas liberales, desde luego, no desaparecieron, pero cambiaron muchísimo, cambiaron profundamente. Se volvieron en gran medida socialdemócratas. Cuando terminó la Guerra Mundial, hubo unas elecciones en Inglaterra y Churchill, pues, denunció que lo que querían hacer los laboristas era prácticamente crear una especie de régimen político al estilo del nazi,
en el sentido de que desde el Estado se iba a controlar todo. Es lo que decía la idea de la seguridad social inglesa, que era que el Estado iba a cuidar de los ciudadanos desde la cuna a la tumba, lo cual si bien se mira, es un poco alarmante, ¿no? Pensar que va a haber un régimen por ahí detrás de nosotros que va a ser el que decida un poco nuestra vida, ¿no? Esto era contrario precisamente al liberalismo, y Churchill decía que eso era un grave peligro. Sin embargo, ganaron los laboristas. Y a partir de entonces el Estado no ha cesado de expandirse en toda Europa occidental, de tal manera que ha llegado a superar el 50% del PIB, sus gastos, ¿no?, a través de los impuestos, ¿no? Para el liberalismo tradicional, un Estado pequeño era precisamente una cuestión fundamental. Un gran Estado se consideraba un grave peligro para la libertad y para las libertades políticas. Hay que decir que, precisamente, porque todo está lleno de ironías, ¿no?, Sí, de sí. paradojas, el Estado franquista era, en ese sentido, mucho más liberal. O sea, tenía muchísimos menos funcionarios de los que llegarían a tener los Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Tendría sería un Estado mucho más pequeño que los que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que decir que el liberalismo iba a desaparecer no era cierto, pero que iba a cambiar y de manera bastante profunda, eso sí era cierto. Indudablemente, Franco también era partidario de la seguridad social, de hecho se creó bajo sus gobiernos, pero dentro de un concepto de la libertad personal muy fuerte, que en cierto modo se iba disolviendo en el resto y que hoy vemos cómo se está disolviendo de una manera brutal, con los estados definiendo los sentimientos de la gente, con delitos de odio y barbaridades por el estilo. Haciendo obligándonos no solo quieren que pensemos de una manera determinada, sino que sintamos de una manera determinada. Y estamos viendo la crisis a que está llegando la democracia con esas historias, ¿no? Insisto en la experiencia de USA, donde los medios en general, los grandes medios de masas, estaban completamente en contra de Trump y, sin embargo, la mitad de la población estaba a favor de Trump. Esto significa mucho, porque los medios de masa son la manera, en cierto modo, de representar la diversidad de opciones y de opiniones y de pensamientos que hay en la sociedad. Cuando no es así, la democracia está en grave peligro. Y esto está ocurriendo y digamos que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Son procesos que tú ves cómo se van desarrollando si no hay una oposición eficaz. Bueno, y quedaba por ver en España pues la respuesta de Berlín. El 2 de diciembre, el embajador español, que se llama Ginés Vidal, pues presentó sus cartas credenciales a Hitler y le expuso la incierta situación para España en el norte de África, con presencia de los rojos exiliados, por lo cual pidió armas y el retorno de Muñoz Grandes, que estaba en la División Azul. Hitler aceptó, pero insistió en que Arrese visitara también Berlín y que se reuniera con Muñoz Grandes, porque pensaba que eso crearía una posición muy fuerte a favor de Alemania en España, ¿no? Ordenó también facilitar los tratos comerciales con España, como le había pedido Jordana, el ministro de Asuntos Exteriores, y el acuerdo se mantuvo secreto ante el temor a una reacción irritada de los aliados, solo que Alemania estaba entonces muy apurada en todos los frentes y no estaba en condiciones de entregar un armamento que necesitaba urgentemente, ¿no? La reunión que proponía Hitler de Muñoz Grandes y Arrese, pues a Franco y a Jordana les inquietaba, así que maniobraron para evitarla. Primero Franco demoró el viaje de Arrese con pretextos, mientras que Hitler no pudo aplazar el retorno de Muñoz Grandes, con lo que el encuentro fue imposible. Esta política de demoras y tal fue también la que salvó la neutralidad española después de Hendaya, del encuentro de Hendaya, como de lo que hemos hablado también.
La verdad es que Muñoz Grandes había causado una gran impresión a Hitler, porque creía difícil su relevo, por otro militar de altura. El enlace con el ejército alemán, que era un príncipe, pues describía al jefe de la División Azul como una gran personalidad y un verdadero soldado. Sencillo, siempre andaba sin sus condecoraciones y estaba constantemente entre sus hombres a quienes inspiraba confianza. En cambio, su sucesor, Esteban Infantes, le parecía un diplomático. No se podía charlar con él, se mostraba muy en plan astuto. El jefe del cuerpo norte, donde estaba la división, se llama Hansen, lo describía como una especie de aristócrata obsequioso. Describió a Esteban Infantes, el sucesor de Muñoz Grandes. Dice, ha sido educado como oficial de Estado Mayor para el mando de grandes unidades. Trabaja mucho y tiene buena voluntad. Obediente y un subordinado nato. Otro testimonio lo consideraba educado, cortés y frágil. Es decir, un personaje muy distinto de Muñoz Grandes. Sin embargo, iba a mostrarse un jefe de la División Azul muy eficaz. Fue a él, por ejemplo, al que le correspondió la resistencia cuando la ofensiva soviética por Krasnivor, ¿no? Pues, en fin, Muñoz Grandes se despidió de Hitler y se le concedió, se le impuso las hojas de roble a la cruz de hierro que ya tenía. Una distinción muy especial porque se concedía por sobresaliente liderazgo y valor en el combate. Y afirmó Hitler haberse equivocado al intentar atraerse a Francia en lugar de anteponerle a Francia los intereses españoles. Esto cuando lo endaya. Recordemos que Hitler no aceptaba las peticiones de Franco, que eran unas peticiones destinadas a que no fueran aceptadas, indudablemente, pero no las aceptaba porque se incomodaría con Francia. Y bueno, y ante la posibilidad de un desembarco anglo-useño en España, pues era importante que estuviera allí Muñoz Grandes, según decía Hitler. Jodl, otro general alemán, sería ahorcado, creo recordar, en Nuremberg, pues preguntó si España tenía voluntad de resistir a una invasión aliada e indicó que en México se preparaba una división de exiliados como vanguardia del ataque. Esto era cierto a medias, en realidad resultarían sueños, ¿no? Se intentaba, pero no. Muñoz Grandes indicó que la oficialidad joven española era pro-alemana, pero el orden y la propaganda de los aliados estaban ganando posiciones. Y, en fin, pues esta era un poco la situación que se cocía, ¿no? Además, Muñoz Grandes sabía que Madrid gestionaba la compra de armas en USA, esto era un hecho cierto, pues ni los alemanes ni los españoles ignoraban la dificultad de Alemania, del Reich, para desprenderse de unos medios que precisaba angustiosamente para sí mismo, ¿no? Y Muñoz opinó que si la Wehrmacht, el ejército alemán, se sostenía en Túnez, España acabaría entrando en la contienda. Se equivocaban fundamentalmente un hecho, y es que Franco en ningún momento tuvo intención de meterse en aquella guerra. Nunca. En ningún momento. Su prioridad era siempre la reconstrucción del país. Por eso, si la guerra hubiera sido muy rápida y ganada por los alemanes en muy breve tiempo, habría entrado, ¿no? Porque le convenía, primero porque de otra manera Hitler lo hubiera considerado pues un ingrato y hubiera castigado, hubiera posiblemente expulsado del régimen, ¿no? Y por otra parte porque, claro, si España quería pintar algo en Europa, en la nueva Europa tenía que ser así. Pero enseguida se dio cuenta que la guerra iba a ser larga, enseguida. Y a partir de ahí ya no tuvo dudas. Y todas las maniobras que hizo fueron en esa dirección. No podía enfadarse directamente con Hitler ni oponerse abiertamente, pero todo lo que hizo fue sabotear cualquier intento de entrar a la guerra. Claro, Hitler vacilaba porque tampoco le convenía ni invadir España ni que se creara una guerra en la península, porque supondría distraer a sus tropas
que no podía extender demasiado el ámbito de su ejército, ¿no? Así que lo que le bastaba que, con un compromiso firmado por Franco de que resistiría a los aliados si atacaban la península, Tánger o el Marruecos español. Dice, entonces daría las armas. Bueno, realmente habló también de atender las reivindicaciones españolas en África, que era algo fuera de sus posibilidades, y Muñoz Grandes debía convencer a Franco de estas cosas, no se habló de derrocarlo, y Jodl propuso una comisión militar conjunta, entendiéndose que el ejército alemán no podía desplazar grandes unidades a la península, porque no las tenía, pero que tampoco harían falta si los españoles estaban bien armados. Claro, la experiencia de la División Azul les daba mucha confianza. O sea, la capacidad de lucha y resistencia de la división pues era impresionante, y pensaban, bueno, si en España que le faltan armas, pero si las tiene, será muy difícil vencerlos, ¿no? Bueno, pues la vuelta de Muñoz Grandes a España en compañía de otros veteranos y heridos, pues despertó manifestaciones muy nutridas de simpatía en Irún, San Sebastián, en Ávila y Madrid, por donde pasaron, ¿no? Y Franco le condecoró con la máxima distinción de la Falange, llamada la Palma de Plata, que no se había concedido desde la muerte de José Antonio. Y el día 19, Franco declaró que la suerte de España estaba ligada a la victoria alemana. Lo declaró, pero no sé si lo convencía, si lo creía, ¿no? Al mismo tiempo lo que hacía era robustecer sus lazos con Portugal, la Alianza Ibérica, y el 18 de diciembre, pues una comisión de alto nivel encabezada por Jordana fue a Lisboa a entrevistarse con Salazar, y el día 20 se firmó el Pacto o Bloque Ibérico, a fin de consolidar una zona de paz y buscar un acuerdo entre los contendientes. Porque Franco pensaba que era posible un acuerdo entre los alemanes y los angluseños, considerando que la guerra en el oeste era distinta de la guerra en el este, porque la guerra en el este iba contra el comunismo, que para él era el enemigo principal. Insistamos en que Franco no conocía los planes alemanes de colonizar y en gran medida esclavizar a Rusia, ¿no? Bueno, pues Jordana explicó a los alemanes que el acuerdo con Portugal les favorecía, mientras los aliados también lo encontraron conveniente. Ese tipo de cosas en que todo el mundo le parecía bien. Todo le parecía bien, sí. Claro. A España sobre todo le parecía bien porque el peligro de la alianza tradicional entre Portugal e Inglaterra podía dar lugar a precisamente una invasión inglesa por Portugal. Pero a nadie le convenía en aquel momento que España entrase en la guerra. Ni a los alemanes, porque les distraería, no tenían fuerza para mantener una guerra aquí, ni a los aliados, porque sus planes iban en otra dirección. Y, bien, de todas maneras, el 22 de diciembre, claro, los Estados Mayores tienen siempre que preparar estudios por posibilidades, ¿no? Y Hitler dio vía libre al estudio de la invasión de España, que se rebautizó Operación Gisela, pero sin urgencia, era por si las moscas. Un poco como los planes que hubo del Estado Mayor de Franco de invadir Portugal. Claro, por si los ingleses se metían allí. Bueno, pues a finales de año, la posición del eje, o sea, de los alemanes e italianos en Libia, pues se había vuelto casi desesperada, ¿no? Rommel retrocedía a grandes saltos para salvar el ejército, pero sin intentar resistir, allí donde tal vez habría podido desgastar un avance inglés que era poco impetuoso también, ¿no? Iban con mucha precaución, ¿no? El jefe de la Luftwaffe era Kesselring, fue un estratega muy importante, y no le gustaba la acción de Rommel. Rommel consideraba que su única misión era evitar la destrucción del Afrika Korps, y según Kesselring, dice, quería llegar a Túnez y mejor aún, afirmarse en Italia y en los Alpes, lo cual habría llevado a los aliados a poder acosar a Alemania desde el sur también, desde Italia, ¿no? Y
Entre tanto, pues las fuerzas alemanas enviadas a Túnez, pues habían rechazado la ofensiva de Eisenhower, o sea, de los aliados, a pesar del agobiante dominio aéreo sueño que sin descanso atacaba todo lo que se movía por tierra, ¿no? Pero la situación en Rusia era incomparablemente peor para los alemanes. Recordemos que trataban de hacerse con el petróleo del Cáucaso y de cortar el paso del Volga por Stalingrado. Este empeño por retener Stalingrado, que en gran parte se había convertido en una cuestión de prestigio, era la ciudad de Stalin, pues había dado ocasión a los rusos para rodear la ciudad. Los flancos de von Paulus, que era el que llevaba el ejército alemán allí, estaban guardados por fuerzas rumanas, italianas y húngaras, que eran numerosas, pero estaban muy mal equipadas. Tenían pocos medios antitanque y estaban extendidas sobre un frente excesivo. Entonces los soviéticos realizaron la hazaña de concentrar grandes ejércitos ante ellos. Hacían las maniobras de noche y al amanecer se camuflaban de 1000 modos en la estepa y en sus pequeñas poblaciones, que llamaban la Maskirovka. En esto eran realmente unos maestros los soviéticos, ¿no? La observación de los alemanes y de sus aliados detectó algo de tales movimientos, pero no los detectó en toda su envergadura y en su inminencia, ¿no? Y los soviéticos conocían mucho mejor, en cambio, las maniobras y planes enemigos, porque su espionaje era muy eficaz y además tenía mucha información suministrada por los ingleses a partir del desciframiento del enigma, ¿no? De la máquina esta enigma de criptografía, ¿no? Y la noche del 18 al 19 de noviembre, una súbita ofensiva soviética hacia el Don, llamada Operación Urano, al mando de Batutin y Rokossovsky, pues todo el plan fue concebido por Zhukov, pues rompió el frente, seguida por otro magno ataque desde el sur de Stalingrado, al mando de Yomenko, otro mariscal, ¿no? Los rusos, la verdad es que habían aprendido mucho desde 1940 y eran capaces ya de eficaces guerras de movimiento. En un par de días aislaron al sexto ejército de Paulus en la simbólica y estratégica ciudad de Stalingrado, claro, en un paisaje desolado, sin apenas más defensas que las ruinas y bajo un crudísimo frío invernal. Aquellos años 41-42 fueron de un frío extraordinario, ¿no? Hitler creyó Goering le prometió a Hitler que podría abastecer por aire la supuesta fortaleza o posición erizo de Stalingrado, porque algo así había ocurrido en el invierno anterior, cuando la derrota alemana en la batalla de Moscú pues había llevado a grandes fuerzas alemanas al borde del colapso. Pero las necesidades del 250.000 de hombres que estaban en Stalingrado, pues superaban muy de lejos las posibilidades de la flota aérea. De esto informó el mismo Richthofen, que había estado en España, pero se prefirió creer a Goering. Y al ordenar resistir, Hitler condenó al ejército de Paulus a la destrucción. Entre el 19 y el 25 de diciembre, Manstein fue quizás el general con más capacidad estratégica, ¿no?, de Hitler, aunque terminaría dimitiendo, ¿no? Pues fue destinado a aquel sector tras la renuncia del Plan Luz del Norte en Leningrado. Recordemos que la División Azul había sido trasladada a Leningrado con el propósito de participar en el asalto definitivo a la ciudad, que no había sido posible, ¿no?, porque los soviéticos habían adelantado en una contraofensiva que había fracasado en parte, pero había hecho fracasar también a los alemanes. Los rusos, Manstein intentó una penetración arriesgadísima hacia Stalingrado para liberar al ejército alemán allí sitiado, y los rusos precisamente aprovecharon para atacar por su flanco izquierdo sobre Rostov, a fin de cercar a todo el grupo de ejércitos sur. Es decir, hay que hacerse una idea, si uno ve un poco el mapa en la cabeza, de cómo el ataque de Manstein, por una parte,
tenía que luchar con unas fuerzas soviéticas muy importantes enfrente, pero a su vez los soviéticos podían rodear a Manstein atacando por Rostov y de esta manera destruir a todo el ejército sur. Es decir, rodear y destruir a todo el ejército sur. Bien, esto habría multiplicado el desastre alemán, ¿no? O sea, Manstein pues llegó a divisar en la lejanía el resplandor ígneo de Stalingrado, que estaba en llamas, pero la acción fracasó, porque el plan consistía también en que desde Stalingrado atacaran en la misma dirección, en dirección a Manstein, y de esta manera se unirían, ¿no? Pero las tropas sitiadas no tenían carburante para coordinar una salida. Y además los soviéticos conocían el plan alemán y ofrecieron una resistencia insuperable. De tal manera que Manstein tuvo que retroceder precisamente para salvar al grupo de ejército sur. No había otra salida, porque si no habría quedado rodeado y destruido, ¿no? El sexto ejército de Paulus, que era la punta de lanza de la Wehrmacht, pues estaba diezmado por el fuego soviético, por el hambre y el frío, y quedó en una posición desesperada. Ahora, digamos que Hitler lo condenó con su política de no ceder un palmo, ¿no? Pero esa resistencia concentró sobre Stalingrado a unas grandes fuerzas soviéticas y esa resistencia permitió salvar a la parte del ejército que estaba desplegada hacia el Cáucaso. Es decir, que podía haber quedado rodeada. Pero claro, los soviéticos no tenían fuerza suficiente para atacar en fuerza a uno y a otro. Sí que se concentraron en Stalingrado, por todo lo que significaba la ciudad, y tanto económica como políticamente, como prestigio, etcétera, ¿no? El único elemento positivo para el eje, para Alemania, era la lucha submarina, que continuaba sangrando terriblemente a los ingleses y a los ruseños, ¿no? En noviembre, por ejemplo, había causado los mayores hundimientos de buques aliados hasta la fecha, 730.000 toneladas por submarinos y 140.000 toneladas más hundidas por otros medios, sobre todo por aviones, ¿no? No obstante, los fracasos de los grandes navíos de superficie creados por Hitler contra los convoyes aliados en el Atlántico, pues inclinaban a Hitler a prescindir de ellos, los acorazados de bolsillo, como el Bismarck, ¿no? Y esto hizo que Raeder, el jefe de la Marina, pues dimitiera y le sustituyó Dönitz como jefe general de la Armada. Luego, en el Pacífico, pues también, o sea, el dominio useño se estaba firmando después de las grandes victorias japonesas, pero después de la batalla de las Islas Midway, pues la lucha iba a limitarse durante los 2 años siguientes a acciones secundarias, mientras que USA acumulaba fuerzas a un ritmo que Japón no podía igualar ni de lejos, y sometía además a Japón a un continuo ataque submarino y aéreo sobre los suministros, de modo semejante a los de los U-Boote, los alemanes, ¿no?, contra Inglaterra, ¿no? El principal esfuerzo aliado se concentraba contra Alemania. Esto, más que contra Japón, esto lo habían establecido en una conferencia llamada Conferencia de Arcadia. También, por lo que respecta a España, las relaciones con Japón pues sufrieron fuertes roces. El Manuel Alarcón, que era el director del Consejo de la Hispanidad, protestó ante el embajador nipón por la eliminación del español como idioma oficial en Filipinas. Y además Japón había cerrado el diario La Vanguardia, que era el único en español en las islas. Y Tokio señaló que el idioma seguía reconocido implícitamente porque había jueces que solo podían emplear español, pero advirtió que España no podía dictarle su conducta. El 26 de octubre, Jordana, una dura nota verbal, señaló que España había incorporado a Filipinas a la civilización y que existían fuertes lazos culturales entre ambos países, advirtiendo que la conducta japonesa amenazaba la amistad entre Madrid y Tokio. Y a su vez, el Vaticano protestaba por el trato a la mayoría católica filipina. La nota española pues sonó a los japoneses muy fuerte, ¿no? Porque España no podía hacer casi nada efectivo, excepto manifestar una actitud más hostil y romper la colaboración en materia de espionaje, inteligencia y tal. En fin, ¿cuánto queda? Quedan 2 minutos, don Pío. Eso es lo que le quería decir. Bueno, pues vamos a resumir, como siempre, para
tener una idea más clara de todo el proceso. Hemos venido viendo cómo se desarrollaban los sucesos en España y en la guerra a lo largo de 1942 y cómo a final de ese año todo estaba cambiando. Como en España había un peligro incluso de disgregación del régimen entre los partidarios de Alemania y los partidarios de Inglaterra y de USA, y las maniobras que unos y otros hacían. Y, o sea, Franco tenía que bregar tanto con los problemas interiores, incluidas conspiraciones, y al mismo tiempo con las presiones exteriores de alemanes y aliados. Pero de momento ni a los alemanes ni a los aliados les interesaba que España participara en la guerra. Preferían que fuera una zona en calma, porque las operaciones iban, en primer lugar, para los aliados, porque sus operaciones iban en otra dirección, iban hacia el norte de África y hacia Italia, y en segundo lugar, porque a los alemanes no les convenía en absoluto desplegar más tropas en una península que ampliaría muchísimo los frentes cuando estaban cortos de tropas, ¿no? De tropas. Pues, don Pío, yo creo que lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Decisión Radio a una hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós.